Un saludo cordial a los compañeros de curso eh, y al director, doctor Sisto Campaña. Mi nombre es James Betancourt y vamos a realizar una propuesta para el curso de Internet de las Cosas dentro de la maestría de gestión de TI. En primer lugar, pues el problema está relacionado con que los cultivadores de hongos comestibles pues no tienen un control sobre todas las variables del cultivo, de manera que garanticen una cosecha de calidad y con un máximo rendimiento. Y para ello, pues como solución, el presente planteamiento de esta propuesta pues está orientada a mejorar, monitorear y controlar pues procesos de cultivo de hongos comestibles, ostra, en este caso es para esta selección, aplicando Internet de las Cosas. Bueno, pues antes de nada, pues podemos contextualizar en primer lugar, pues los hongos comestibles pues se han caracterizado pues por ser alimentos con un alto valor nutricional, pues ya que son fuentes de fibra, proteína, vitaminas y minerales. Además, dentro del campo medicinal, pues también tienen efectos antioxidantes e inclusive anticancerígenos. Ahora, pues el cultivo y el consumo pues, de hongos comestibles en los últimos años pues han presentado un importante crecimiento pues, alrededor del mundo. Cerca del 216% ha crecido en la producción mundial, pasando pues de unas 2.5 a 7.9 millones de toneladas. Este crecimiento pues se ha dado principalmente por el fácil acceso a la información de las características y el valor nutricional que los hongos tienen y a la racionalización de las preparaciones alimentarias en las diferentes culturas que han incorporado pues todos estos productos. En el caso de Colombia, pues Colombia es uno de los principales productores de café de grano en el mundo y los campesinos y cultivadores pues generan eh, en su proceso de descascarado pues varios desechos orgánicos que bien podrían ser utilizados para otros productos tales como el cultivo de hongos, por ejemplo. Y además, Colombia pues es una región poseedora pues, de una gran variedad de pisos térmicos y por ende de climas que van desde el frío seco al cálido húmedo. El cultivo de hongos, pues tanto medicinales como comestibles, pues tiene amplias posibilidades para lo cual pues se deben implementar pues tecnologías de aislamiento y cultivo, buscar cepas regionales pues, de los géneros pues más codiciados para su aplicación y de esta manera pues los cultivos pues se adaptarían un poco mejor pues a las condiciones ambientales de la zona y los costos de producción pues se hacen un poco más competitivos. Para el adecuado pues, cultivo de hongos, pues es necesario pues, hacer uso de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura y generalmente su cultivo se realiza utilizando el sistema de cultivo de bolsa individual. Entonces, dentro del el proceso de cultivos de hongos, pues requiere generalmente de 5 etapas. La primera etapa tenemos acá la parte de la preparación, el material base o sustrato, pues se realiza con acerrín, pajas, rulos, papel, residuos orgánicos. Luego pasa la pasteurización o esterilización del sustrato. Luego se realiza la siembra del micelio o las semillas de los hongos. Y luego pasa a dos etapas muy importantes que son la parte de incubación y fructificación, donde se deben tener en cuenta o se debe realizar un control pues, de la temperatura, de la ventilación que existe, la humedad relativa y un fotoperiodo. Entonces, en estas dos etapas es donde vamos a centrarnos. Bueno, hay que tener en cuenta pues que cada una de las etapas del cultivo pues posee requerimientos, ya sea de climatización, instalaciones o rutinas de proceso. Sin embargo, pues las etapas más críticas son las de estas dos de incubación y de fructificación, pues las cuales tienen un requerimiento especial pues con el fin de lograr pues un rendimiento adecuado y garantizar pues la cosecha de los hongos. Entonces, para estas dos etapas se necesitan dos ambientes diferenciados. Como se pueden dar cuenta aquí, para cada etapa se requiere pues unas características especiales como la humedad relativa entre el 60 y 70%, la temperatura adecuada está entre los 25 a 30 grados centígrados, el nivel de dióxido de carbono, que es una parte también importante para que los hongos
favorezcan pues su crecimiento, debe estar entre 2000 a 2500 ppm, y la iluminación interior, o sea, más o menos debe estar en un 10%, o sea, más o menos debe estar en esta etapa como en penumbra el cultivo. En la etapa de fructificación, que sigue luego, se requiere pues para cambiar estas variables, por ejemplo, para cambiar la humedad relativa, se requiere regar por aspersión o por nebulización. En el caso de la temperatura, pues debe estar entre 15 a 18 grados centígrados. El dióxido de carbono también cambia, y también cambia la iluminación interior, que más o menos debe estar en un 80%. Bueno, como se pueden dar cuenta, pues en estos cultivos en este cultivo, pues lo ideal es que este tipo de cultivos pues sería tener una atmósfera modificada, monitoreada y controlada, con lo cual pues aplicando tecnologías de IoT pues podemos realizarlo. Y para ello pues es necesario adquirir pues algunos sensores para cada una de las variables de adquisición, e implementar actuadores para controlar el ambiente o la atmósfera que se necesita para garantizar pues el crecimiento apropiado y cosecha. Entonces, en este esquema general de la solución de IoT, vemos cuatro fases básicamente. En la primera fase, pues tenemos la parte del proceso, donde tenemos el cultivo, de donde pues adquirimos pues todas las variables sobre las cuales pues vamos a censarlas y bueno, ya realizar la parte de control. Seguidamente, pues debemos adquirir estos datos que nos genera el proceso, pues con lo cual podemos realizarlo pues mediante una tarjeta de adquisición de datos o tarjetas tales como Arduino, Raspberry Pi, SP32, etc. También se está planteado aquí un enlace inalámbrico, en el cual pues se puede seleccionar pues algunas de las tecnologías de enlaces inalámbricos o tecnologías inalámbricas disponibles en el mercado, y que sea, pues, en lo posible, que sea adecuada para la solución de este tipo de requerimientos, con lo cual, pues, vamos a realizar, pues, el envío de datos hacia Internet a través y a través de, pues, de una plataforma de Cloud IoT para la parte de visualización de datos, y también para la parte de control, pues, también de algunas variables, control y monitoreo de variables. Aquí tenemos algunas referencias de esta propuesta. Y muchísimas gracias.